Ya, estamos grabando. Listo para el comienzo de la clase. Te participo, Edith, que esta es la segunda clase. Ya existe una primera clase que es bueno que la ubiques y la analices también. Porque en esa primera clase estuvimos analizando nosotros la programación del curso, su horario, y además se analizaron el plan de evaluación, la forma de cómo vamos a hacer, cómo se va a evaluar en el curso. Así que es bueno que ubiques ese primer video. Bien, vamos a continuar. Para la clase de hoy, que es nuestra segunda, bueno, nuestra tercera, porque la semana pasada se comenzaron con 2 clases, se hicieron 2 clases. Esta es la tercera clase, pendiente con eso. En esta que es la tercera clase, bueno, vamos a iniciar, a seguir y continuando con los conceptos básicos. En esta oportunidad vamos a atender lo que se conoce como sistema de unidades y magnitudes fundamentales. Y luego pasaremos el análisis vectorial, un enfoque operativo que se va a seguir utilizando a lo largo de todo el curso. Y no solamente todo el curso de física de tercero, para física de cuarto. Y siempre que estés estudiando física, el enfoque vectorial es de vital importancia. Todos los conceptos en física se analizan a través de un enfoque vectorial. Y finalizamos con una set de ejercicios propuestos. Un conjunto de ejercicios para afianzar los contenidos y las referencias teóricas analizadas en cada uno de los puntos. Bien. Continuando con los conceptos básicos, en esta oportunidad vamos a analizar lo que es un sistema de unidades. Para ello, indicamos, un sistema de unidades es un conjunto de unidades de medidas consistentes, normalizado y uniforme. En general, definen unas pocas unidades de medidas a partir de las cuales se derivan el resto. Existen varios sistemas de unidades. El sistema métrico decimal, que es conocido como el MKS, cuyas unidades principales son o las constituyen metro, kilogramo y segundo. El sistema cegesimal de unidades, conocido con sus siglas CGS, cuyas unidades que las constituyen serían centímetro, gramo y segundo. Y finalmente el sistema técnico de unidades, que cuando estemos en el capítulo de fuerza, pues es un sistema que generalmente es empleado. Es el famoso kilopondio. Es bueno aclarar lo siguiente, que por convenio institucional, nosotros vamos a tener, este es el sistema de referencia, sistema métrico decimal. Es decir, todos los ejercicios se van a utilizar con este sistema, MKS, metro, kilogramos y segundo. Si el profesor desea trabajar con otro tipo de sistema, pues te lo tiene que hacer, te lo tiene que explicar o hacer anunciar a través del enunciado, en la consigna del enunciado. Pero de lo contrario, este va a ser el sistema con el cual nosotros vamos a trabajar todas las clases, el sistema MKS. Bien, vamos a darte un tiempo prudente a fin de que puedas copiar todas estas características.
Profesor, ¿me escucha? Claro, correctamente. Profesor, he hablado con la señora Juana Ya. y me dice que no ha habido clase la semana pasada. Sí, sí, hubo una. Porque yo le he escrito y me dice que no ha habido clase. Claro, lo que pasa es que no he enviado el otro video, pues, el primer video. Este es el segundo. ¿Y cómo haría para hacer llegar el segundo video, el Bueno, primer no. video? El primer video se lo estoy yo enviando a ella en el transcurso de esta semana, ¿oíste? Y Ya. entonces ella lo va a divulgar. Así es que funciona. Sí, porque yo le he dicho porque lo que pasa es que yo trato de entrar a todas las clases porque si no después no entiendo, hay algo que siempre queda que no, después a la hora del examen es lo que no entiendo y ahora le he dicho y me dice no me ha mandado ni enlace ni clase grabada. Ah, Por eso no, que el yo no entré, enlace yo fue pensé que, enviado. Sí, lo que pasa es que para la semana pasada el horario era correspondiente a los días sábado. Hoy día se ha cambiado al domingo, pues. sí, pero por eso le digo, yo he estado pendiente la semana pasada sábado porque mis clases son pagadas para los sábados. Ah, ya. Y total que no mandaron nada, entonces yo supuse que no había clase porque no habían mandado nada. Y Ah, entonces recién me han mandado ayer como clase para hoy día domingo, pero la semana pasada no me han mandado nada, ni enlaces ni nada. Yo supuse entonces, que no había clase, porque hay veces no suele no haber, entonces yo dije no habrá clase, pero ahora total que porque física, química y todo eso son temas que se tienen que estar presente toda la clase, si no, no se entiende igual. claro, claro, claro. Bueno, entonces yo voy a hablar con ella a fin de que te haga llegar el primer video, ¿oíste? Ya, por eso Ya, ya, te pues. Y agradecería. aquí, y no te preocupes, yo te voy a hacer un repaso de ese primer video donde se analizaron algunos conceptos. Ya, pues, yo te voy a Ya, nivelar, no te profesor, preocupes. gracias. Ya, pues. Y para la próxima lámina tenemos, fíjate que esto corresponde de una manera muy repasa. Mira, en la sesión anterior estuvimos hablando de estos tres elementos. Habíamos hablado de que el espacio tiene su dimensión, que es la longitud, y la unidad, que es el metro. Entonces vamos a repasar esto un poquito para que lo tengas bien claro. Y habíamos indicado lo siguiente, fíjate, vamos a ponerle ente físico. Ente físico es lo que estamos estudiando. Así lo vamos a colocar. Entonces, ente físico le vamos a denominar el objeto de estudio. Ese objeto de estudio va a tener como referencia una dimensión. No te olvides, esa dimensión es la cualidad o la propiedad con la cual vamos a medir.
Y a su vez, ese ente físico le va a corresponder una unidad. Y todo en conjunto va a representar lo que se conoce con el nombre de magnitud escalar. Esto. Vamos a repetirlo. Y además en la clase también habíamos indicado de que, bueno, ya tú eres estudiante y esto es lo que constituye un apunte. Es algo que el profesor está introduciendo, pero que no está en las láminas originales, sino que el profesor lo introduce a fin de que el estudiante pueda comprender. Entonces, date cuenta que un ente físico va a ser el objeto de estudio, el que el científico, en este caso, está interesado en estudiarlo. Pero ¿cómo se acerca a ese estudio? Se acerca a través de una dimensión, a través de una propiedad de ese objeto que le permite medir. Una vez que ese proceso de medición se garantice, entonces es necesario crearle una unidad. En consecuencia, todo esto en conjunto forma lo que se llama una magnitud escalar. Es decir, date cuenta. Si yo quiero estudiar el espacio, por ejemplo, quiero estudiar la estatura, vamos a ver que ese es el interés mío, o el interés del físico, acá lo vamos a poner. Vamos a estudiar la estatura. Ese es el objeto físico. No te olvides. El objeto de interés del científico. En este caso, el científico que está analizando un hecho físico. Ah, ya. Entonces, si yo estoy interesado en eso, date cuenta que debo hacerlo a través de un número. Algo que me permita medirlo. ¿Y cuál es esa dimensión? La longitud. Muy bien. La longitud es la propiedad o característica que me permite a mí analizar la estatura. Ah, muy bien. Pero antes de eso debo tener una unidad. Bueno, como es una referencia de longitud, de un lugar que ocupa en el espacio, entonces eso lo hago con una unidad, que en este caso es el metro. En consecuencia, date bien, si yo quiero medir la estatura del profesor, pues el profesor mide 1,68 metros. Ah, ya, claro. De esto se trata. Observa. El objeto físico queda constituido en la estatura. La dimensión, recuerda que es la propiedad con la cual me permite medirlo. Ah, la propiedad es la longitud. La unidad es un patrón de referencia que está asociado a la dimensión, el metro. Todo en conjunto representa una magnitud escalar. Ah, bueno, como quiero medir la estatura, entonces una medida sería 1,68 metros. Date cuenta de que hay un número que es el resultado de un proceso de medición y acompañado de ese número tiene una medida. Ah, esas son las magnitudes escalares, la de interés para la física y para toda ciencia. No me interesa el número como noción abstracta. Me interesa un número que esté acompañado con una unidad, porque esto me da una información. El número en su condición abstracta solamente la estudia la lógica y la matemática como tal. Pero acá no. Esto es una ciencia fáctica, una ciencia que analiza hechos que se encuentran bien sea en la naturaleza o en las actividades sociales. Pero la física como tal es una ciencia que le corresponde a las ciencias naturales. Estudiamos hechos de la vida natural. ¿Y cómo nos acercamos a esos hechos? ¿Cómo nos acercamos a esos entes físicos, a esos objetos que son de interés? Nos acercamos mediante la aproximación de un proceso de medición.
Y ese proceso de medición lleva asociado dimensión y unidad. No te olvides de eso entonces. Entonces, repasando eso, fíjate, los tres objetos físicos o los tres entes físicos de mayor importancia serían espacio, materia y tiempo. Pendiente con eso. Recuerda, sería espacio, materia y duración de cuánto ocurre el fenómeno. Duración de observación también se puede indicar. Pero esos serían los tres elementos. Y de hecho, en los libros aparecen como los tres conceptos básicos de la física. Recuerda que estamos analizando los entes físicos: espacio, materia y duración. Ahora, a estos entes físicos le debe corresponder una dimensión que es objeto de estudio. Esa dimensión sería longitud. Entonces, observa, el ente físico, estamos interesados en analizar es el espacio, pero lo vamos a hacer con la dimensión longitud. Su unidad, el metro. Aquí está. Y algo importante, las unidades que yo voy a tomar de referencia de aquí en adelante van a estar en el sistema MKS, un sistema que está constituido por tres medidas fundamentales. Acá la volvemos a colocar como apunte. Recuerda que de aquí en adelante, por convenio institucional, el sistema que vamos a analizar nosotros es el sistema MKS. Aquí te lo coloco. Pero el sistema MKS, recuerda que está constituido la M, que significa metro. La K significa kilogramo. Y la S, segundo. ¿Qué va a decir con esto? Bueno, que ahora el profesor no te va a indicar jamás en qué sistema va a trabajar, sino cuando lo haga de frente, se va a entender que estamos trabajando con el sistema MKS. Si por el contrario, el profesor desea un sistema distinto al MKS, te lo tiene que hacer comunicar mediante la consigna del enunciado. De resto, usted va a trabajar en el sistema MKS. En consecuencia, estas unidades, todas las que están dadas aquí, se hacen en el sistema MKS. Continuamos, fíjate, la materia, ¿ves? Que es lo que él ocupa en el espacio. Su dimensión es la masa. Su unidad, kilogramo. Recuerda que las unidades se consideran con el sistema MKS. La duración de observación de un fenómeno lo hacemos con la dimensión tiempo. Recuerda que la dimensión es la propiedad que me permite a mí medir. Cuando yo activo un proceso de medición, lo hago orientado en virtud de la dimensión. Entonces, la duración que acontece un fenómeno de interés científico se hace con el tiempo. Su unidad, segundo. Aquí está. Date cuenta que las unidades tienen estrecha relación con la dimensión. Es un proceso. Sabiendo la identificación de la dimensión, yo puedo saber la unidad y viceversa. Teniendo la información de la unidad, yo puedo inferir la dimensión. También en la clase pasada habíamos hablado de que este cuento o este tema de las dimensiones y unidades corresponde a un órgano superior, que es el sistema internacional, donde hay científicos que se reúnen para establecer cuáles van a ser las dimensiones con sus respectivas unidades, es decir, la dimensión con su patrón de referencia. Ese es un trabajo que lo hace el sistema internacional. Y una vez que ese sistema internacional defina cuáles son las dimensiones y las unidades, pues existe como una vigilancia epistemológica. Esa vigilancia epistemológica es el análisis dimensional, el que estamos estudiando hoy en día. Es que es una ciencia normalizada que te indica cuál es el uso correcto de la dimensión y la unidad. En este caso, el análisis dimensional reposa, esa vigilancia está reposando
en la autoridad del profesor. Oye, estas son las unidades y esta es la dimensión. No te vayas a confundir. Entonces, en la clase pasada habíamos indicado que el sistema internacional había indicado de que hay 7 unidades. Hoy día te la estoy presentando. En la clase pasada, en la sesión pasada, solamente habíamos analizado 3: espacio, materia y duración. Pero ahora hay lo que es la temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Estas son las unidades. Pero el curso de física de tercero va a desarrollar todos sus contenidos en función de estas 3 primeras: espacio, materia y duración de observación. Entonces toma en consideración estos puntos, por favor, copia esta lámina. Bien, vamos a preparar el espacio para la próxima lámina. Ahí vamos. El próximo tema que vamos a enfocar hoy en día es el análisis vectorial, tal como se dijo al inicio de la clase, pues. Este es un enfoque operativo que, analizado hoy día, se va a extender para el resto de los demás estudios. Es más, los demás temas que corresponden a física. Así que es, yo diría, un tema muy importante, angular, principal. Empecemos, pues. Primeramente vamos a dar la idea intuitiva de lo que es un vector. Un vector constituye un segmento orientado, tal como lo ves acá. Lo interesante de un vector es que le da información al científico de 3 elementos indispensables, de 3 perspectivas que no lo da la magnitud escalar. La primera le da la dirección, mira, ¿ves? La dirección es cómo está ubicado el vector en el espacio, en el plano en este caso. Está ubicado en forma oblicua,
diagonal. Esa es la dirección. El sentido, tal cual como lo estás observando aquí, queda expresado en su elemento extremo, en el punto extremo, mediante una flecha. Es este que estás viendo acá y señalado con el círculo. Ese es el sentido. Podríamos indicar que está derecha hacia arriba. Eso se puede indicar. Siempre cuando está en oblicua, tiene dos referencias. Derecha hacia arriba. La dirección es oblicua. Y el tamaño del vector, date cuenta, mira, representa la intensidad con la cual queda tipificada mediante una magnitud, pero no es cualquier magnitud, es una magnitud escalar. Entonces, esto es muy importante. La magnitud vectorial inscribe a la magnitud escalar. De manera que cuando yo estoy viendo un vector, me registra tres informaciones: su magnitud escalar, que es el tamaño de él, su dirección y sentido. Son consideraciones que se deben apuntar, no para guardarlo en el cuaderno, sino para estudiarlo, para saberlo. Entonces, en ese sentido, vamos a decir lo siguiente. Todo vector tiene tres elementos fundamentales. Uno, el módulo. Ya te había indicado. Dado por la longitud del segmento, que es siempre positivo e independiente de la dirección del vector. El módulo, mira. Ahora, veamos. Dirección. Yo diría que de aquí del módulo es bueno que escribas lo siguiente. El módulo representa la magnitud escalar, ya analizada en la lámina anterior. Te habíamos indicado que en la lámina anterior una magnitud escalar es un número acompañado con una unidad, porque el número representa un proceso de medición tipificado en el número. Ah, ya. Y al lado, y vamos otra vez para que lo sepas, la lectura que habíamos hecho de la estatura. Mira, si yo digo 1,68, ajá, esa es una estatura de metro, date cuenta de que no es un número que está solo, es un número que está acompañado con una unidad. Esos son las magnitudes escalares que es de vital importancia para la física. Mira, esto, un número acompañado con una unidad, porque si la unidad acompaña al número es porque ese número representa una dimensión. Entonces, la unidad acompaña la dimensión. Estos son las cantidades, los números que nos interesan en física. No números abstractos, no. Números que están acompañados con unidades, porque ahí ya tú sabes que estás viendo. Eso representa una longitud. Eso representa una distancia en el espacio. Ah, ya, pues, claro. Eso. Entonces, eso queda determinado cuando yo mido el tamaño del vector. El tamaño del vector también se le indica como módulo. No te vayas a olvidar eso. Que eso nos indica la intensidad. Y la intensidad es la magnitud escalar. Todos esos elementos, si quieres, los vamos acá, son sinónimos. Pues mira, es bueno. Ya sé que cuando el profesor esté haciendo referencia a módulo, también módulo es igual a tamaño. Sinónimo de tamaño es intensidad. Sinónimo de intensidad es magnitud, pero no cualquier magnitud. Es una magnitud escalar. Entonces, todos estos términos son sinónimos. Formas de describir un mismo fenómeno. El fenómeno de módulo, tamaño, intensidad y magnitud escalar. Todas. Y representa, fíjate, el tamaño del vector.
Para la dirección, fíjate, es la recta que contiene al segmento. Claro, porque si esta recta yo la puedo ubicar de esta manera. Mira, mira, mira. Observa esta recta. Así, mira, ¿ves? ¿La vistes? Es obvio que el segmento es parte de la recta. Es la recta que contiene el segmento, pero esa recta tiene una ubicación dentro del plano. Ah, esa recta dentro del plano está ubicada en forma diagonal, porque también puede ser ubicada de esta manera. Mira, recuerda, yo puedo ubicar la recta, vamos aquí a colocarla de esta manera. Yo puedo ubicar la recta, sí. Y si la ubico de esta manera es horizontal, pero también la puedo ubicar de esta forma, es vertical. Entonces, profesor, ya estás entendiendo. Eso significa que la recta puede tener, aquí está, la recta puede tener 3 direcciones. De eso es que estamos hablando. Esas direcciones son horizontal, mírala, es esta. Vertical, mira acá, aquí lo podemos ver, mira. Horizontal, mira cómo está ubicada una recta en forma horizontal. Y precisamente esta es una cuestión de una recta, porque las rectas son prolongaciones indefinidas tanto a la derecha como a la izquierda. Vertical, ajá, mira, vertical, prolongaciones indefinidas de arriba hacia abajo. También podemos tener oblicuas, esto puede ser oblicua, mira, ascendente, oblicua, descendente. En este caso podemos indicar que esta es una oblicua ascendente. Esas 3 características son las que señalan o tipifican la dirección. El sentido ya te había indicado que se indica mediante una punta de flecha, pero ese sentido puede estar hacia la derecha, mira, date cuenta. El sentido podemos hablar hacia la izquierda, también se indica hacia arriba o hacia abajo. Muy bien, esas son algunas características, esas son las características que definen las 3 perspectivas de una magnitud vectorial. Y todo en conjunto es una magnitud vectorial. Entonces, date cuenta que las magnitudes vectoriales son muy completas, registran demasiada información que es de interés para la ciencia de la física. Entonces, bueno, toma los apuntes correspondientes. Vamos a darte un tiempo prudente para que los tomes.
Y vamos a preparar el lienzo para la próxima lámina. Es bueno destacar lo siguiente, pues que si en algún momento te quedó incompleto alguna parte, para eso están los videos. Ubica el video, que te garantizo ya que para la próxima semana van a estar ya circulando todos los videos correspondientes. Entonces, la idea del video es precisamente eso, pues, que si en algunas partes no hice las anotaciones, las observaciones, que las dejé inconclusas, bueno, con el video las completa. Y además vas repasando los temas que hemos venido desarrollando. Esa es una de las características de evitar importancia de los videos, pues, entre otras. Pues. Vamos con la próxima lámina. En esta lámina, fíjate, vamos a sacar lo siguiente. Se llaman vectores concurrentes a aquellos que atraviesan un mismo punto, debido a que al pasar por dicho punto dan lugar a la creación de un ángulo. Los vectores concurrentes también se denominan vectores angulares. Es bueno ir teniendo esta distinción. Date cuenta de lo siguiente. Los vectores ya sabemos que son segmentos dirigidos. Mira, este es un segmento, este es otro segmento y este es otro segmento. Muy bien, pero estos vectores tienen aplicación hacia un punto. O sea que lo primero que tenemos que tener de referencia es un punto de aplicación. En este caso vamos a considerar que este sería el punto de aplicación. Y sobre ese punto de aplicación le acompaña un tiempo. En física el tiempo es de vital importancia. La duración de observación de un fenómeno. ¿Qué pasa? Observa este fenómeno. Vamos a ver este vector. Este es un vector que tiene sentido hacia acá. Está convergiendo. Decimos que este vector converge. Pero a través de un tiempo, el vector converge al punto. Y después de ese tiempo, el vector diverge del punto. O sea, el concepto de converge y diverge depende de la relatividad del tiempo. Entonces es muy importante tomar en consideración esto. Mira, hay un vector que converge. Podemos utilizar eso. Converge. Recuerda que converge es que está llegando al punto de aplicación. Una vez que está en el punto de aplicación, él se proyecta. La proyección de la convergencia, podríamos decir, es la divergencia. Entonces decimos que el vector diverge. Ah, profe, pero esos son como partes. Sí, podríamos indicar que serían como partes. Porque date cuenta, vamos a hacer una película, observa el apuntador. Aquí empieza el vector. Ah, el vector C converge al punto de aplicación, converge, llegó al punto de aplicación. Y luego entonces pasa el tiempo y diverge. Él no se queda estacionado allí. Eso es la vital importancia. Fíjate, otra, aquí está, tenemos el A. Fíjate, él no se queda en el punto de aplicación. Él hace el efecto en el punto de aplicación y continúa. Entonces, ese proceso continuo, desde que se inicia, desde que converge y diverge, se conoce como concurrencia, porque él atraviesa ese punto. Cuando un vector converge o diverge, depende del tiempo relativo. Converge es cuando él va hacia el punto de aplicación. Y diverge es cuando él se retira el punto de aplicación. Pero podemos indicar que la concurrencia de los vectores tienen esas dos fases, que convergen y divergen. Entonces es bueno que considere esas características, por favor, todos en conjunto forman el concepto de vectores concurrentes o vectores angulares. Ahí.
Bien, vamos a preparar el lienzo. Aquí. Y pendiente con eso, pues. Vectores concurrentes. Para la concurrencia de un vector, recuerda que existen dos fases, convergencia, divergencia y el punto de aplicación. Ahora, siguiendo el mismo esquema, básicamente lo que estamos es desarrollando el estudio de vectores en el plano. Hay también vectores en el espacio, eso es otro tema de mayor profundidad que se ve en otro tema, en física de cuarto o en academia. Bien, pero aquí hay algo muy importante que es de gran interés para la física, el vector resultante. Porque, fíjate, tenemos un punto de aplicación y sobre ese punto de aplicación hay dos vectores que concurren a un mismo punto de aplicación con una misma dirección. Entonces nos interesa saber cuál sería el vector resultante. El vector resultante es, observa más o menos para que tengas la idea intuitiva, es lo siguiente. Fíjate, aquí está un vector B sub 1 y B sub 2. Mira, F sub 1 y F sub 2, dos vectores. Con la igual dirección, que los dos tienen dirección horizontal y tienen el mismo sentido. Mira, muy importante esto, pues, dos vectores. Entonces, en lugar de estar hablando de dos vectores, hacemos uno que es el equivalente a los dos. Si estos dos se sumasen, fíjate la distancia que tienen los dos, el tamaño sobre todo, el tamaño de F sub 1 y F sub 2 es exactamente igual al tamaño del vector resultante. De eso es lo que se trata. Buscar un vector equivalente. Cada vez que yo tenga un conjunto de vectores que se le están aplicando a un mismo punto, pues entonces es de interés saber cuál es el vector resultante. Entonces, el vector resultante, siempre y cuando tenga la misma dirección, oye bien, esto es muy importante, dirección horizontal, o sea, los dos vectores componentes, porque F1 y F2 se le van a denominar vectores componentes. Vamos a señalar eso. Recuerda que los vectores que conforman allí el conjunto se denominan vectores componentes. Es muy importante. Entonces, tenemos que, antes de empezar a hacer la operación del vector resultante, tenemos que identificar cómo están ubicados los vectores componentes. Ajá. ¿Qué información recibe de esos vectores componentes? F1 y F2 tienen dirección horizontal. Esa es la primera apreciación que hacemos. Ajá. ¿Qué más sabemos de los vectores componentes? Bueno, aparte de que tienen la dirección horizontal, los dos vectores tienen el mismo sentido. Cuando los vectores componentes tienen la misma dirección, tienen el mismo sentido, su vector resultante se representa como la suma de ellos dos. Repito, debes hacer un análisis con los vectores componentes. ¿Cuál es ese análisis? Ese análisis es hacer una apreciación visual, no solo visual, sino reflexiva. Ajá. Esa apreciación reflexiva consiste en lo siguiente. Los vectores componentes, ¿qué dirección tienen? Horizontal. Los dos. Ah, muy bien. Los vectores componentes, ¿qué sentido tienen? El mismo. En consecuencia, tengo vectores componentes con igual dirección, mismo sentido. Su vector resultante, que es el equivalente de ellos dos, se representa como la suma de sus vectores componentes. Esa es la idea. Ahora bien, pasemos al segundo ejemplo. Debo observar los vectores componentes. Aquí está F1, F2. ¿Qué dirección tienen los vectores componentes? Horizontal. ¿Qué sentido tienen los vectores componentes? Contrario. Date cuenta, F1 menos F2. Muy bien. A ver, ¿por qué sería sentido contrario? Porque nótese que el vector F1 está hacia la derecha. Y el vector F2 está hacia la izquierda. Bien, cuando dos vectores están en dirección horizontal y con sentidos contrarios,
Entonces, su vector resultante se expresa como la diferencia, donde el sustraendo es el que tiene mayor denominación. El vector más grande acá, el que tiene mayor tamaño, es f sub 1. Claro, queda aquí apreciado, observa. Entonces, constituye el vector de mayor denominación que está hacia la derecha. Ajá. Menos el vector de menor denominación que está hacia la izquierda. Muy bien. Y date cuenta que el vector resultante, a pesar de dar la diferencia, te indica hacia dónde se sigue moviendo. Muy bien, se sigue moviendo hacia la derecha, porque cuando yo efectúo esta diferencia me va a dar positiva. ¿Pero por qué va a dar positiva? Muy sencillo, observa. Va a dar positiva porque observa muy bien lo que te voy a explicar acá. Si f sub 1, como de hecho estamos comprobando, es mayor que f sub 2, bien, ¿y f sub 1 se mueve hacia dónde? F sub 1 se está moviendo hacia la derecha. Entonces, como f sub 1 es mayor que f sub 2, la diferencia va a ser mayor que 0. Y si es mayor que 0, significa de que una vez que usted efectúe la diferencia, la fuerza resultante queda indicada hacia la derecha. Esto es muy importante. Aquí. Por eso es que, mira, se refleja. Es muy importante. No me interesa el número como tal, sino también me interesa hacia dónde sigue, qué sentido sigue el vector resultante. Fíjate que en las dos operaciones te indico hacia dónde está el sentido del vector resultante. Mira, el sentido del vector resultante queda obviamente expresado hacia la derecha. El sentido del vector resultante queda expresado hacia la derecha. Recuerda usted que las magnitudes vectoriales, y vuelvo a señalar eso porque es muy importante, eso lo puedes escribir tantas veces sea necesario, porque es muy importante. Una magnitud, porque eso es lo que estamos estudiando, una magnitud vectorial, una magnitud vectorial registra tres tipos de información. Primero, me revela que es una magnitud escalar. Bien, ya sabes que es el tamaño del vector. También me dice su dirección. Muy bien. Y además me suministra la información del sentido. Muy bien, claro. Si yo estoy operando una magnitud vectorial, estas tres características se siguen manteniendo, pues. Una magnitud vectorial me da información de la magnitud escalar, que es el tamaño, la dirección y sentido. Bueno, después de que yo hago la operación adición, yo tengo que tener esas tres informaciones. ¿Cuál es la magnitud escalar? La resultante de esta suma. ¿Cuál es la dirección? Pues queda en dirección horizontal. ¿Cuál es su sentido? Pues queda hacia la derecha. ¿Sí me entiendes? Pues veamos la segunda operación. Se realiza la operación. ¿Cuál es su magnitud escalar? Justamente el resultado que exprese la diferencia. ¿Cuál es su dirección? Pues aquí está. Su dirección se sigue manteniendo, es horizontal. Muy bien. ¿Y su sentido? Pues el sentido de el vector que tiene mayor denominación, el vector de mayor tamaño. Ya. Es bueno que entonces consideres todas estas características, por favor.
Bien, vamos a preparar el lienzo para la próxima lámina. Ahí va la transición. Aquí. Profesor, ya estamos empezando la segunda clase. La segunda clase, esta es la tercera, pues. No, o sea, me refiero al segundo horario. Ah, ya, le hemos dado continuo. No, disculpa que te haya... siempre porque, oye bien, cuando la plataforma tiene un solo estudiante, ella Ajá. da continuo, no hay problema. Ah, ya, ya. Cuando tienes ya más de 2 estudiantes, sí empieza a ser un poquito, es un poco caprichosa, pues. Te da solamente 40 minutos. Le he dado continuo, pues. Si le damos Ah, ya, continuo, ya. no tenemos conexión a la segunda sesión. A ver, ¿cuánto nos da? Aquí está. Date cuenta lo siguiente. Tengo un vector f sub 1, mira, y un vector f sub 2. A veces, a mí yo soy partidario de eso y apoyo a los profesores quienes están con esto. Que el dibujo debe ser una fiel representación del fenómeno objeto de estudio. En este caso se puede visualizar muy claramente que el vector f sub 2 es de mayor tamaño que el vector f sub 1. Entonces, el enunciado, la consigna, debe ir en esa correspondencia, pues. He visto que sin embargo, hay algunos profesores que no lo hacen así. Pero recuerde usted que el dibujo es una orientación de los esquemas de trabajo. Entonces, lo que quiero representar aquí es lo siguiente, que el vector f sub 1 y f sub 2 son perpendiculares. Lo voy a escribir porque es de vital importancia. Esa es la característica más resaltante. El vector f sub 1, ahí está, el vector f sub 1 y f sub 2, vamos a ponerlo así, y f sub 2 son perpendiculares. Si se te olvidó, forman un ángulo de 90 grados. Esta es la clave de todo. Vamos a ver dónde. Acá. Ahí lo tenemos. Justo aquí se da cuenta el efecto de perpendicularidad. Pero es bueno destacar lo siguiente. F sub 1 y F sub 2 no son cualquier vector. A esos le hemos denominado vectores componentes. Muy bien. Aquí son vectores componentes. Le vamos a poner acá. Aquí. Aquí. Ahora, recapitulo. Ya sabes que cuando tengas una configuración de vectores, ¿qué significa una configuración de vectores? Que allí hayan más de 2 vectores. De hecho, aquí hay 2 vectores. 2 o más vectores, entonces uno tiene que analizar la configuración de vectores. A eso se le llama configuración de vectores. De 2 vectores en adelante, puede ser 4, 5, 6,
bueno, de 2 en adelante, uno se detiene a analizar la configuración de vectores, porque a ellos se le llaman vectores componentes. Y vemos cómo se están vinculando esos vectores. En este caso, la vinculación es un ángulo de 90 grados. Ah, qué interesante. Sí, sí, sí. Fíjate, este punto es lo que se denomina el punto de aplicación. Sobre ese punto de aplicación hay un vector que está diverge. Mira, este otro diverge. Podríamos decir que los dos divergen. Pero recuerda que ese es un concepto relativo al tiempo. Converge y diverge es un concepto relativo al tiempo. Porque, oye bien, ese vector que tú estás viendo que diverge, ajá, estás viendo que diverge, pero en algún tiempo, mira, él converge. Entonces, es bueno tener eso bien claro. Mira, en algún momento él converge al punto. Transcurrido el tiempo, ahora él diverge. Entonces, y en ambos casos, tanto que converja y diverge, entonces decimos que el vector concurre al punto. Ah, por eso es que a veces, por la cuestión de la relatividad de la posición de que converge y diverge, uno prefiere decir que el vector concurre. Ah, ya pues. Entonces, ese vector que concurre, f sub 1, con el otro, f sub 2, están en una disposición de un ángulo de 90 grados. No eran como los anteriores, que tenían misma dirección, y entonces lo que tendríamos es que analizar los sentidos, que uno era sentido igual y otro sentido contrario. No, aquí no tiene misma dirección. Aquí las direcciones son perpendiculares. Cuando nosotros vemos que los vectores componentes tienen direcciones perpendiculares que forman un ángulo de 90 grados, pues para hallar su vector resultante, porque de eso se trata, hallar el vector resultante, se hace a través de la ley de Pitágoras. Esa ley de Pitágoras que se expresa de esta forma. Entonces, tenemos que hacer para que esto no lo ponemos, vamos a ponerlo aquí, pues. Hacemos esto, ¿no? Vamos a tratar de que esto tenga una buena apreciación visual. Vamos a dejarlo aquí. Y esto lo llevamos acá. Aquí sí. Ahora sí tenemos una buena apreciación visual. Ahora sí, mira. Todo se ve y queda muy bien organizado. De eso se trata. Aquí está. Ahora sí está. Identificamos lo primero los vectores componentes. Si los vectores componentes, como en este caso, son perpendiculares, ya sabes que hay que aplicar la ley de Pitágoras, y la ley de Pitágoras es esta. El vector resultante es igual a la suma del cuadrado de los vectores componentes. Esa es la regla operativa. Ahora, observemos aquí. Ajá, profesor, acá ¿cuáles son los vectores? Fíjese lo siguiente. Aquí el vector componente sería el A y el B. Pero este B, hay una característica muy singular que te voy a ayudar a comprender. Es este mismo que está aquí, mira, ¿ve? Lo vamos a poner, es este. Pero ese es igual a ¿cuál? Pues ese, ya va, calma. Ese vector, mira. Ese vector es el mismo que el B. Solo que hay proyecciones paralelas, porque esa es la ley del paralelogramo. Pero estando el vector aquí, vamos aquí a identificar para que no te vayas comprendiendo. Vamos a poner B. Recuerda que es B. Estamos analizando el vector B. Otra característica de ese vector B es que está escrito azul. Vamos a ponerlo, este es el azul, ¿no? Sí, este es el azul. Muy bien. Ahora, no te vayas a olvidar, ten presente eso. Justo es este que está aquí, mira, ¿ves? Ah, claro, como está en la lámina, puede ser que no los entiendas, sino tienen un punto de origen. Mire, ese es el punto común. Este es el vector A, claramente visto, ya tú lo puedes ver, es de color
amarillo. Pero nosotros también podemos ponerlo de color azul, no hay problema. Ese es aquí. Ok. Acá lo podemos poner azul también, no hay ningún tipo de problema. Aquí lo ponemos azul. No quiso. Le damos acá. Ajá. Aquí. No quieren. Este es para que lo veas. Ahí está el azul. Exacto. Sin embargo, con la magia podemos ponerlo un poquito más grueso. Ya no podemos. Bueno, así ya se puede apreciar. Date cuenta que es lo que quiero destacar, que no se veía. El vector B y el vector A ahora están formando un ángulo tita. Pero ese ángulo tita no es de 90 grados, es lo que quiero que observes. Claro. Entonces, oye bien, si los vectores tienen la misma dirección, te toca determinar el sentido, pues si son el mismo sentido o sentidos opuestos. Pero cuando los vectores no tienen igual dirección, sino que se configuran mediante un ángulo, tienes que ver qué tipo de ángulo es. Si el ángulo corresponde a uno de 90 grados, pues nada, el vector resultante sale con la ley de Pitágoras. Pero en este caso, los dos vectores componentes no están formando un ángulo de 90. De hecho, están formando un ángulo, pero que no es de 90. Entonces, ¿cómo hallo el vector resultante? Pues en este caso, el vector resultante se halla a través de esta regla, que se llama la ley del coseno. Conclusión. Si las direcciones de los vectores forman un ángulo, me toca a mí determinar qué tipo de ángulo es el que están formando. Si entre ellos están formando un ángulo de 90, bueno, bacán. Aplico la ley de Pitágoras. Pero si los vectores componentes forman un ángulo distinto al de 90, pues no queda de otra que aplicar la ley del coseno, que son estas fórmulas que están aquí. Revisemos un poquito la ley del coseno. Date cuenta quiénes son los vectores componentes, A y B. Observa, estos son los vectores componentes. Ellos son los responsables de determinar el vector resultante. Observa la fórmula. El vector resultante al cuadrado va a ser igual a la suma del cuadrado de los dos vectores componentes. Mira, pero como no está formando un ángulo de 90, debo restar menos 2 veces el producto de ellos dos por el coseno del ángulo que están formando. En este caso es tita. Bien. Bueno, aquí habría un alfa. Habría que corregir eso. Bien. Pero no te confundes. Ese es el mismo ángulo que estaría formando acá. Aquí. A eso se le llama la ley del coseno. Pero si el ángulo que están formando es de 90, de frente, simplemente el vector resultante, este, es la suma del cuadrado de los vectores componentes. Entonces, toma esas observaciones importantes y no te vayas a confundir. Este alfa es el ángulo que forman los dos vectores. En este caso, el dibujo lo ha representado tita, pero exactamente lo mismo. Este alfa es exactamente el ángulo que forman los dos vectores componentes. Debería ser tita, pues. Bueno, acá se puede apreciar, mira. Lo que pasa es que el dibujo te confunde. Mira, el ángulo que forman los dos vectores es alfa. Date cuenta. Y alfa es exactamente igual a tita. Aquí lo podemos ver. No, el dibujo no está. El dibujo es bastante representativo. Ahí lo tienes. Solo que este vector, mira, por efecto, lo hacemos. Es como un desplazamiento de tipo paralelo hasta acá. Porque estamos aquí empleando la ley del paralelogramo. Entonces, alfa es exactamente igual al teta. Ahí lo puedes ver sencillamente. Entonces, haz las observaciones correspondientes, anota ahí unas consideraciones que tú creas importantes,
cuando digo que tomes unas consideraciones que creas importantes, es que aparte de la lámina, usted estima conveniente agregar algo con sus propias palabras. A eso me refiero cuando digo que tome las consideraciones importantes. Una vez que tome, pasaremos a los ejercicios aplicativos que se encuentran en la próxima lámina. Ya pues, vamos a esperar que apunte.
Profesor, su micrófono está apagado. Profesor, su micrófono está apagado. Aquí. Ahora sí, gracias por recordar. Mire, entonces, estaba haciendo referencia a lo siguiente, a lo que es una magnitud vectorial. Nótese lo siguiente. Vamos a leer el enunciado. El enunciado indica lo siguiente. Hallar la resultante de la figura. Bien. Punto. A, cuyo valor es igual a 5 kilogramos. Aquí, todo esto así, fíjate, todo lo que está aquí A es una magnitud escalar. El número con su unidad. Eso es una magnitud escalar. ¿Cuándo es una magnitud vectorial? Bueno, mira, aquí está la escalar y la vectorial se complementa con el vector. Su dirección es horizontal. Mira, esa información la registro viendo el vector. Su dirección es horizontal. Ah, ya. Además, su sentido es hacia la derecha. Ah, ya. Claro. Y otro, para dejarlo bien claro, aún allí, para que no te confundas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle aquí para dejar a B. B va a ser todo este vector hasta aquí. Allí. Ese todo va a ser B. Vamos a ver si podemos cambiarle de color. Aquí, vamos a ver si... Ajá, aquí lo tenemos. Volvamos. Quiero ver si... Para dejarlo bien identificado. Ajá, pero no quiere cambiar. Le ponemos... no quiere cambiar, pues. Bueno, si no cambia, ni modo, pues. Ahí quedó. Vamos a hacer otro intento, a ver. No quiere. Ay, no quiere. Bueno. Último. Bueno, ahí se puede apreciar. Entonces, veamos, ¿qué es lo que yo siempre quiero? Que el dibujo sea una fiel copia de lo real. Ese vector B, pues es más grande, pues. Observa. Si lo tenemos así, mira, date cuenta que si yo lo comparo con A, pues es más grande. Ah, entonces está bien. Eso es lo que yo denomino, mira, eso es lo que se denomina que el dibujo está en correspondencia con el enunciado. Muy bien. Entonces, ese vector B, pues obviamente es de mayor tamaño que el vector A. Ya te lo pude demostrar que es así. Pero además, fíjate que aquí está la magnitud escalar. Aparte de eso, me está dando la información que tiene dirección horizontal. Y su sentido queda expresado aquí. Bien. Aclarado. Ahora, veamos el vector C. Este es el vector C. Su dirección es horizontal, pero su sentido es contrario a los dos anteriores. Fíjate que esa información queda registrada es en su magnitud vectorial. Aparte de eso, el ejercicio te da unas notas que consideres. Mira, te está diciendo a la derecha y a la izquierda te pone más o menos. El más está arriba. Significa que el primer vector que está apuntando hacia la derecha va a ser positivo y aquel vector que está apuntando hacia la izquierda va a ser negativo. Esa es la correspondencia de convenio que vamos a utilizar. Los vectores positivos a la derecha y los vectores negativos a la izquierda cuando tengan dirección horizontal. Cuando tengan dirección vertical, así, el que apunta arriba va a ser positivo y el que apunta abajo va a ser negativo. Es bueno que tomes en consideración este convenio porque ese es el que vamos a emplear como referencia aquí en el instituto. Ok, bien que lo consideres.
Ok, una vez que hemos analizado todas las características de los vectores componentes, vamos entonces a resolver. La pregunta es hallar el resultado, hallar la resultante, no el resultado, hallar la resultante. Bueno, la resultante quedaría de esta manera. Operaciones con magnitud escalar. También me gusta destacar esto. Fíjate que la magnitud vectorial te permite reflexionar sobre las características del ejercicio. Repito, la magnitud vectorial te permite reflexionar sobre todas las características del ejercicio. Pero a la hora de hacer operaciones analíticas, es decir, con números, lo hacemos con las magnitudes escalares. Allá vamos. Quiero hallar el vector resultante. El vector resultante queda con las siguientes características. Quienes están hacia la derecha, le voy a colocar signo positivo. ¿Quién está a la derecha? A, 5, por eso que lleva signo positivo. ¿Quién otro está a la derecha? B, A, por eso que tiene signo positivo. Pero el C es signo negativo porque su sentido está hacia la izquierda. Por eso que tiene hacia la izquierda. Realizamos las operaciones. Bueno, los que sean positivos. 5 más 8 son 13 kilogramos. Menos 4 en conclusión, el resultado es 9 kilogramos. Es decir, que el vector resultante lo voy a expresar aquí. Vamos a hacerlo. Ahora lo voy a hacer con otro color. Lo voy a hacer con un color, digamos, negro, pues. Ese es el que voy a emplear. No me quiere dar, para dar ajá, ya lo tengo. Entonces va a ser un vector mayor que todos. Mira, aquí. Sería así, más o menos, 9. Más grande, chequeemos a ver si efectivo que es más grandazo que el B. Claro que es más grande que el B. Aquí lo tengo. Esa sería la característica. Ahora sí tengo la información completa. El vector resultante, pues es este. Y apunta hacia la derecha. ¿Por qué apunta hacia la derecha? Porque el resultado me dio positivo. Y ya habíamos aquí, según este convenio, cuando es positivo, va hacia la derecha. Entonces, ese sería la resultante. Copié ese ejercicio. Bien, vamos a preparar el lienzo para la próxima lámina. Significa que vamos a borrar todo esto que introducimos. Listo. Ahora sí. Para esta próxima lámina son un conjunto de ejercicios que aparecen en tu separata, pues. Tienes que revisar tu separata y a lo correspondiente del tema que es análisis vectorial o la parte vectorial,
estos ejercicios. Realmente no tengo con precisión la página. Pero vamos a realizar el primero. Date cuenta que el primero nos indica lo siguiente. Calcular el valor y la dirección de R de dos vectores de 8 newton y 6 newton que forman entre el ángulo de 90 grados. Bueno, que forman un ángulo de 90 grados, debería decir. Hasta las transcripciones de tu separata cometen ciertos errores. Pero como dice Karl Popper, la única manera de que la ciencia se desarrolle es en virtud de nuestros errores. Entonces, el enunciado, para que tuviese sentido, debería decir de esta forma: calcular el valor y la dirección de R, eso significa el vector resultante, de dos vectores de 8 y 6 newton que forman entre sí, no, está bien escrito, entre sí, ángulo de 90 grados. Claro, entre sí. Es una cuestión de, no se aprecia bien, pues. Volvamos. Ya armados con eso, está ocurriendo lo siguiente. Hay un vector que le vamos, que es de 6 newton, y otro vector que es de 8 newton. Fíjate que he seguido las características. El de mayor tamaño, el de mayor denominación, tiene mayor tamaño. El de menor denominación tiene menor tamaño. Aquí lo podemos apreciar. Y los vectores entre sí forman un ángulo de 90 grados. Son perpendiculares. A ellos le llamamos vectores componentes. Cuando los vectores componentes forman un ángulo de 90 grados, pues el vector resultante es este que está aquí. A ese le denominamos vector resultante. Y observa, cuando estamos haciendo referencia a un vector, decimos R con una flecha arriba. A esto, así representamos a un vector geométrico. Representado el vector geométrico, necesito hacer operaciones. Las operaciones no lo hacemos con el vector geométrico, sino con el número asociado al vector geométrico, que en este caso es su módulo. Su módulo se escribe de esta manera, dos barritas. Eso es para indicar el tamaño del vector geométrico R. El tamaño del vector geométrico R, mira cómo se escribe, se denota simplemente con R, sin la flecha. Es bueno tener presente estas características, ¿no? Cuando estoy así, estoy haciendo referencia al elemento geométrico, pero acá es al número que está asociado a ese elemento, que en este caso es el módulo. Justo el módulo se aplica mediante la ley de Pitágoras. ¿Y qué dice la ley de Pitágoras? Bueno, la ley de Pitágoras me dice que es el cuadrado de sus vectores componentes. Mira, 6n al cuadrado más 8n al cuadrado. Pero no necesito hallar a r cuadrado, por eso es que busco la raíz cuadrada. Al realizar esto, 6 al cuadrado es 36n al cuadrado, porque recuerda que el exponente se distribuye entre los factores. 6 al cuadrado es 36 y n al cuadrado se deja expresado de esa manera, n al cuadrado. De forma análoga, hago las operaciones correspondientes a este término. Mira, 8 al cuadrado sería 64 y n al cuadrado es n cuadrado. De allí, pues 36n cuadrado más 64n cuadrado, pues me va a dar 100n cuadrado. En conclusión, la raíz cuadrada de 100 es 10 y la raíz cuadrada de n cuadrado, pues es n. Finalmente, el vector resultante de ese ejercicio da 10n. Es muy importante esto. Cuando estás en presencia de unos vectores cuya dirección forma un ángulo de 90 grados, pues se utiliza la ley de Pitágoras. Y si el ángulo es distinto a esa denominación, es decir, a de 90 grados, pues entonces corresponde a utilizar la ley del coseno. Tienes que tener pendiente estas características a la hora de resolver estos ejercicios. Finalmente, como cierre de clase, tenemos lo siguiente. La magnitud vectorial es por excelencia la información vital que permite estudiar y explorar la ciencia física. Por ello, se hace necesario tener presente
que ella, magnitud vectorial, nos suministra información desde tres perspectivas, las cuales son magnitud escalar, dirección y sentido. Igualmente, el reconocimiento de su importancia está ligada a los enfoques operativos, las cuales son muy versátiles. En este sentido, se sugiere afianzar su estudio a lo largo de todo el curso. Bueno, esa es la recomendación final. Las magnitudes vectoriales hay que darle su justa interpretación. Para adecuarse a ello es necesario resolver bastantes ejercicios, más que los dos que se sugiere para la elaboración del portafolio. Así que todo depende de ustedes. Como siempre, desde la distancia se les aprecia y de esta manera hemos concluido nuestra tercera y larga clase. Hasta la próxima ocasión.